Saludos mis queridos amigos y amigas numismáticos. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1981, Washington Quarter, y los diferentes precios. Obviamente, el valor dependerá del grado o condición, entre otros detalles, pero le dará una idea de los diferentes precios aproximados. Quiero aclarar que estos precios pueden variar con el tiempo y ser actualizados, ya que mucho depende de la demanda de parte de los coleccionistas. Recuerde suscribirse, es completamente gratis. Si es que usted todavía no se ha suscrito, y active la campana para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. También les menciono que siempre revisen la cajita de información aquí abajito del video, que proveo muchas referencias y sitios web numismáticos. Primeramente, en la moneda encontrará en el lado derecho los diferentes acuñamientos de seca, y esto es bien importante, no lo pase por alto. O sea, las letrecitas que están en el lado anverso de la moneda. Por ejemplo, la letra P significa que fue producida en la Casa de Filadelfia. La letra D significa que fue producida en la Casa de Denver. Y la letra S significa que fue producida en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y desde 1965, para estas monedas de 1981, Washington Quarter, se implementó por primera vez una composición de metal con un revestimiento de cobre y níquel, porque muchos de ustedes me preguntan hasta estos detalles. Sin embargo, hay bastante monedas de 1981 que son relativamente escasos, por lo tanto valen más dinerito. Y estas incluyen las monedas de 1981 Washington Quarter sin circular, nuevecitas, y cualquier moneda de 1981 con errores o variedades. Aunque no voy a hablar de ese tema, estaré hablándolo en otro video. O sea, me refiero que sean errores que ocurrieron en la Casa de la Moneda de Estados Unidos, no daños, no. Pero empecemos hablando de la moneda de 1981 P, el que fue producido en Filadelfia, y su valor. Cualquier moneda que usted encuentre desgastado, también conocido como circulado, generalmente valen solo el valor nominal. Y algunos de ustedes me han preguntado qué es el valor nominal. Significa que vale la misma cantidad, los 25 centavos. Las monedas sin circular, que son nuevecitos, que nunca han estado en comercio ni circulado, generalmente valen entre $1 a $3 cada uno. Bueno, ya si la moneda está certificado, y le daré un ejemplo. Hubo una moneda de 1981 P calificado como MS67 por PCGS, o sea, Professional Coin Granting Service. Pues mire, se llegó a vender por $700 en una subasta del 2018. No significa que siempre van a valer esos precios. Recuerden que depende mucho de la demanda de parte de los coleccionistas en todas estas monedas. Hablemos ahora de la moneda de 1981 D, el que fue producido en Denver, Washington Quarter, y su valor. También la mayoría de estas monedas que han estado en circulación valen solo su valor nominal, o sea, 25 centavos. Sin embargo, las monedas sin circular valen más, aproximadamente entre $1 a $3 cada uno. Ya si la moneda está certificado, y le voy a dar otro ejemplo, en una subasta, en el 2011 se llegó a vender una moneda de 1981 D, calificado como MS67 por PCGS, Professional Coin Granting Service,
Y mire, se vendió por $375, un poquito menos que la otra cantidad, ¿verdad? Y bueno, ya hablé de las monedas producidas en Filadelfia, en Denver, pero ahora hablaré de las monedas que fueron producidas en San Francisco y que son monedas de prueba. Es interesante saber el valor y otros detalles de esta moneda de 1981 S, Washington Quarter. Por lo tanto, presten atención de estos detalles que son importantes que voy a estar mencionando, ya que no quiero que se confundan. Lo primero es que estas monedas no han sido producidas para la circulación, no, porque son para coleccionistas. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en ciertos detalles. Lo primero que quiero mencionar sobre estas monedas de 1981 S es que tienen el mismo aspecto. Sin embargo, existen dos tipos de moneda de prueba de 1981. Veamos las imágenes para que puedan ver la diferencia. En esta moneda de tipo 1 tiene el acuñamiento de seca, la S, con una apariencia rellena, lo que hace que se vea casi como si fuera el número 8. Ahora el tipo número 2 pues tiene el acuñamiento de CKS, pero es bastante clara con serifas bulbosas. Ese tipo de extremos burbujeantes que a menudo se ven en las letras. Y ahí es donde hace la diferencia. Si la moneda de prueba es un tipo 1, pues tiene la versión más común y no está certificado, pues tiene un precio aproximado entre $3, $7 cada uno. También sé que algunos de ustedes tienen monedas certificadas de prueba, por lo tanto le daré otro ejemplo de la moneda de 1981 S tipo 1, calificado como Proof 67 Deep Cameo y certificado por PCGS, Professional Coin Granny Service, que se llegó a vender por 507,67 centavos en una subasta del 2018. Hablemos por último de la moneda de 1981 S tipo 2, que es la más escasa de estas dos monedas de prueba. Otro ejemplo que le estaré dando de la moneda de 1981 S tipo 2 fue calificado como Proof 70, o sea, perfección Deep Cameo, certificado por PCGS, Professional Coin Granny Service, y mire, se llegó a vender por $2,530 en una subasta del 2007. Bueno, fue hace tiempito, pero es un buen precio, ¿no lo creen? Déjenme en un comentario. Y en el próximo video estaré hablando de algunas monedas de 1981 que son valiosas porque contienen errores y variedades. Estas monedas con errores se pueden encontrar en circulación, así es que ojo, aunque no hay muchas de estas monedas, pero sí se pueden encontrar. Por lo tanto, quédense pendientes del próximo video para que conozcan cuáles son estas monedas con errores y variedades. Y bueno, si usted ha llegado hasta aquí, muchas gracias. Y si le gustó, pues apreciaría que compartan mi video en sus redes sociales para que llegue esta información valiosa, numismática, a otros hogares. Y no se olviden de darle like, dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.